Bienvenidos al curso de análisis matemático y en esta oportunidad vamos a seguir desarrollando el tema de integrales. Este es el séptimo video y este video yo quiero hacer un paréntesis con respecto a las demostraciones que hemos ido realizando a lo largo de videos anteriores para dedicarlo a desarrollar dos ejemplos de cómo se utilizan las sumas de Riemann para calcular o estimar el valor de una integral, que es lo que usualmente se hace en los cursos de cálculo. Por ejemplo, vamos a comenzar primero mirando la función f de x igual a x al cubo. ¿Ok? Vamos a mirar esta función, pero la vamos a mirar en un intervalo de la forma 0 alfa con alfa mayor que 0. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos mirando esa función. Ustedes saben que la función x al cubo es una función que viene así, aquí es creciente, ella es creciente en todo su dominio, pero la gráfica es algo aproximado a esto, y entonces nosotros la estamos viendo desde aquí, desde 0 hasta alfa. Estamos viendo este pedacito y queremos calcular el área de esta cuña que estoy rellenando acá. El área del valor de esta, el valor del área de esta región en el plano. Bueno, para hacer esto, para poder realizar este cálculo, nosotros vamos a utilizar las sumas de Riemann. Las vamos a utilizar de la siguiente manera. Fíjense, lo primero que hay que hacer es entonces tomar el intervalo, en este caso 0 alfa, y vamos a dividirlo para cada n perteneciente a los naturales en n partes iguales. Entonces yo voy a considerar mi partición P sub n, que va a estar formada por una familia de puntos con j, con j variando desde 0 hasta n, ¿verdad? Y donde los xj van a tener la siguiente fórmula, ¿no? La distancia que hay de acá, desde alfa hasta 0, es alfa, porque alfa es positivo. Entonces los xj van a tener la forma alfa por j entre n. ¿Ok? Así vamos a definir los xj para j variando desde 0 hasta n. Y con la escogencia de estos puntos, los intervalos y su j, recuerden que siempre y su j son intervalos de la forma, en nuestro caso, x a la j menos 1, xj, con j variando desde 1, hasta n. En este caso, los xj van a tener entonces esta fórmula, ¿no? Bueno, realmente ni siquiera necesito la fórmula de los xj. Aquí lo importante es mirar cuánto mide, cuánto es la longitud de cada xj. Pero como es una partición canónica en donde todos miden lo mismo, eso va a ser alfa entre n. ¿Ok? Que es lo que me interesa. Y ahora sí, procedamos. ¿Quiénes van a ser, en este caso explícitamente, las sumas inferiores de la función f con respecto a la partición antes establecida? Por definición, esto habíamos dicho que era la suma desde j igual 1 hasta n de los ínfimos de la función con respecto al intervalo y su j por la longitud de cada uno de los intervalos. ¿Ok? Ahora, nosotros aquí sustituimos quién es este ínfimo. En nuestro caso particular, evaluando eso me va a dar alfa al cubo, ¿verdad? Por j menos 1, porque como la función es creciente, me quedo con el lado izquierdo, j menos 1 al cubo entre n al cubo, multiplicado por alfa entre n. ¿De dónde yo obtengo este valor que está acá? Bueno, ustedes pueden perfectamente mirar rápidamente cómo es la situación que tienen planteada. Si aquí ustedes tienen su gráfica de la función y pongámosle que por acá está el intervalo y su j, ¿verdad? Nosotros el ínfimo va a ser el extremo que está acá. Y recuerden, el intervalo y su j, en nuestro caso concreto, va a ser entonces alfa que multiplica a j menos 1 entre n, a alfa j entre n. Ese va a ser los extremos del intervalo. ¿Ok? Alfa, el intervalo cerrado, acá cerrado, pero acá sería a j menos 1 entre n. Como es evaluado en la función
x al cubo, queda este factor que está acá, alfa al cubo multiplicado por j menos 1 al cubo, todo eso dividido entre n al cubo, multiplicado por la longitud del intervalo, que es alfa por n. Y ahora yo puedo tomar factor común de lo que depende, colocar primero todo lo que es independiente de la sumatoria y después dejar lo que viene atrás. Y entonces aquí me quedaría alfa a la 4 sobre n a la 4, que multiplica a la suma desde j igual 1 hasta n de j menos 1 al cuadrado. Perdón, al cubo. J menos 1 al cubo. ¿Ok? Y si yo logro determinar cuánto vale este término, tendríamos ya la expresión explícita para las sumas inferiores. Aquí vamos a hacer uso de la siguiente fórmula. Yo se las voy a dar, pero les voy a decir que esto se demuestra por inducción. En general, para cada n perteneciente a los naturales, la suma desde j igual 0, bueno, los naturales unidos con el 0, ¿ok? En este caso. Aquí vamos a trabajar con los naturales unidos con el número 0. Entonces, la suma desde j igual, en este caso sería 0, pero 0 no, 1 hasta n, de los números j al cubo, esto no es otra cosa que n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, todo eso dividido entre 4. Esta fórmula se puede calcular explícitamente. Claro que para llegar a esta fórmula, los pasos son los siguientes. Primero tienen que estimar cuánto vale esta, j igual 1 hasta n de j, y esta es la famosa fórmula que es n por n más 1 entre 2. Primero calculan esta, después calculan el mismo factor, pero con los cuadrados, es decir, estiman cuánto es la fórmula de j igual 1 hasta n de j cuadrado, y después podrían llegar a esta que está acá. La de j cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1, todo esto entre 6. Y esta última, la de j al cubo, es esta que está acá. Esto se demuestra utilizando un argumento de inducción, ¿ok? Entonces, teniendo esta fórmula explícita, ustedes pueden concluir, particularmente en nuestro caso, que las sumas inferiores con respecto a esta partición canónica van a ser exactamente iguales a alfa a la 4 entre n a la 4, que multiplica a n cuadrado por, en este caso me va a quedar un factor no n más 1, sino n menos 1 al cuadrado, todo eso dividido entre 4. ¿Ok? Y si ustedes ahora, utilizando el resultado que vimos, o sea, tomando el límite, cuando n tiende a infinito de estas sumas, ustedes pueden ver que n cuadrado con n cuadrado, o sea, n cuadrado se simplifica con n a la 4, podemos quitar esto, aquí nos va a quedar entonces n cuadrado, permítanme escribirlo así, pongo el 4 aquí y pongo el n cuadrado acá. Lo miro así. Y ahora sí, cuando yo tomo el límite, cuando n tiende a infinito, este factor que está aquí es una constante y este factor de acá me da 1 por el criterio de polinomios. En consecuencia, yo lo que estoy concluyendo es que el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas parciales no va a ser otra cosa que alfa a la 4 entre 4. De forma similar, ustedes pueden entonces ahora mirar las sumas superiores. Las sumas superiores, u de f p sub n, el argumento va a ser idéntico. Es ahora mirar la suma, la voy a escribir aquí abajo,
desde j igual 1 hasta m de los supremos en el intervalo I sub j por las longitudes de I sub j. Ahora calculamos quiénes son estos supremos. Es nuevamente mirar la gráfica de la función, aquí apretadito, es mirar la gráfica de la función, es pararse en el intervalo, es observar ahora que se van a quedar con el lado derecho de la gráfica, el punto más alto está del lado derecho, y entonces evaluar y es tomar la medida de esto, que siempre va a ser lo mismo. En este caso entonces nos va a quedar nuevamente alfa a la 4 entre n a la 4 y acá me va a quedar j al cubo sobre n. ¿Ok? Y ahora nuevamente yo puedo entonces tomar los factores, esto que es constante, estos factores que están aquí, bueno, n a la 4 no, n al cubo, y aquí así para que quede n. Ok, entonces saco los factores que son comunes y esta suma la puedo escribir ahora de esta otra manera, o sea, aquí me va a quedar alfa a la 4 entre n a la 4 que multiplica a la suma desde j igual 1 hasta n de j al cubo. ¿Ok? Y aquí nuevamente aplico la fórmula que les acabo de enunciar, que les dejo a ustedes que demuestren utilizando un argumento de inducción. Esto va a ser igual a esto que está aquí, n al cuadrado por n más 1 al cuadrado, todo eso dividido entre 4. Y nuevamente entonces, cuando yo simplifique, aquí simplificamos este n, vamos a borrar todo esto un momentico, vamos a dejar el n cuadrado de este lado y vamos a poner el 4 de este lado. Entonces, cuando yo simplifique esto, aquí tengo alfa a la 4 entre 4, n más 1 al cuadrado entre n cuadrado. Cuando yo tome el límite, cuando n tiende a infinito, todo este factor, por el criterio de los polinomios, va a tender a 1 y me va a quedar solo vivo esto. Entonces vamos a poderlo decir así, que el límite, yo sé que no se lee muy bien, la tiza no está ayudando mucho, de las sumas superiores no va a ser otra cosa que alfa a la 4 entre 4. ¿Qué estamos concluyendo de ambos, del cálculo de los dos límites? Que por la condición de Riemann, la integral desde 0 hasta alfa de x al cubo de x va a ser igual a alfa a la 4 entre 4 para cada valor alfa mayor que 0 perteneciente a los reales. Entonces fíjense, ¿no? Si ahora jugamos un poco con las variables y en vez de escribir esto así, lo escribimos así, para cada t mayor que 0, o perdón, para cada x, mejor, mayor que 0, yo defino esto, la integral desde 0 hasta x de t al cubo de t, no va a ser otra cosa que x a la 4 entre 4. Y este factor que está aquí y esta expresión que está aquí era lo que llamábamos la antiderivada de la función. Si ustedes observan, eso lo vamos a hacer en futuros videos cuando estudiemos el teorema fundamental del cálculo, pero si ustedes observan, derivamos esto de acá y vamos a obtener la función que está dentro. Esto, en términos de probabilidades, esto es lo que se conoce, lo que tenemos de este lado, esto es lo que se conoce como la antiderivada o la función de distribución de la función f. De la función f, que en este caso f de t no es otra cosa que t al cubo. ¿Ok? Entonces así se hace el cálculo de las integrales utilizando sumas de Riemann. Y hay funciones que no van a ser integrables, porque por ejemplo, otro ejemplo que quiero traerles rápidamente es mirar la función f definida ahora en el intervalo menos 1, 1 en r, y vamos a definir simplemente la función f de esta manera, como 1 para x igual 0 y 1 entre t cuadrado, perdón, 1 entre x cuadrado para x distinto de 0, pero con x viviendo en el intervalo menos 1, 1. Ustedes pueden perfectamente, sin mucho problema, darse cuenta que la gráfica de esa función es una cosa así,
Aquí tenemos menos 1, aquí tenemos 1. Y la gráfica es una función par, pero que en 0 no va a estar definida. Va a tener una singularidad. Pónganle que esta altura es 1. Mi dibujo no está muy... Pero bueno, pónganle que este nivel acá es 1. Tenemos dos ramas que arrancan desde menos 1, vale 1, y en 1 vuelve a valer 1. Esas dos ramas arrancan así. Y alrededor de 0, ellas suben hasta el infinito. Esto es una función que no es acotada y obviamente esta función no va a ser integrable bajo el sentido de Riemann, porque fíjense, cuando ustedes estiman cuánto vale la integral desde menos 1 hasta 1 de f de x, bueno, por un argumento de simetría, esto lo saben ustedes de los cursos de cálculo, esto puede verse como dos veces la integral desde 0 hasta 1 de f de x. Y ahora, cuando ustedes entonces estiman esta integral que está acá, esto es dos veces, ¿no? Pero entonces nuestra tarea es centrarnos en estudiar y calcular esta integral que está acá. Cuando ustedes miran esa integral, esta integral, la integral desde 0 hasta 1 de f de x, la pueden ver como el límite cuando, lo voy a escribir así, lo voy a escribir aquí abajo, lo pueden ver como el límite cuando n tiende a infinito de las sumas inferiores, ¿verdad? Y cuando escriben explícitamente quiénes son estas sumas inferiores con respecto a las particiones canónicas, esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, la suma, permítanme escribirlo así, desde j igual 1 hasta n, del mínimo de la función, que en este caso el mínimo de la función inclusive, lo voy a escribir así, pues, permítanme para resumir un poco, voy a llamarlo así, m sub j, que es el mínimo de la función en el intervalo, y sub j de la función f por la longitud de los intervalos. Ustedes es mirar esto que está acá, y aquí vamos a, como estas son cantidades positivas, porque la función es positiva, estimamos por arriba, o sea, esto va a ser mayor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de un cierto intervalo, lo voy a llamar así, m sub j sub 0 por la medida de ij sub 0, donde j sub 0 es cualquier intervalito que yo tome de mi partición. Acoto por uno solo. Tengo aquí una cantidad n y acoto por uno solo, m sub 0, m sub 1, m sub 2, el que yo quiera. Y entonces ahora ustedes pueden ver, ya para ir cerrando, que el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas inferiores van a ser mayores o iguales que, lo voy a poner así, no estoy trabajando en un intervalito i sub j, la longitud de esos i sub j, o sea, voy a ponerlo así, límite cuando n tiende a infinito, cada intervalo i sub j es de la forma 2 sobre n, y el ínfimo de la función en un cierto intervalo, pues simplemente va a ser casi que n cuadrado entre 4, ¿ok? Y esto, n cuadrado entre n, esto da n medios, o sea que todo esto es mayor o igual que n medios, y esto da infinito. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo de una función que no es Riemann integrable, otro ejemplo más, y con esto termino los resultados de este video.